Dice Génesis capítulo 8, verso 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo Dios pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Después del diluvio, después de tanto tiempo estando dentro del arca, de haber destruido todo ser viviente, dice el capítulo 8, verso 1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, y entonces hizo pasar un viento para que disminuyeran las aguas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora y queremos que tu presencia llene nuestro corazón. No tenemos con qué pagarte tu grande amor, tu misericordia, tu gracia infinita. Sabemos, oh Dios, que somos inmerecedores, pero Señor, es tu amor, es tu promesa cumplida, Señor, desarrollándose cada día, lo que ha permitido que nosotros lleguemos a conocerte y podamos estar en tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el capítulo 6, verso 8 de Génesis: cuando toda la tierra está condenada a muerte, dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia, Dios le dio su favor. Y en el capítulo 7 nosotros podemos ver cómo está viniendo ese diluvio y entra Noé en el arca. Noé está hallando gracia ante los ojos de Dios, la gracia en medio de la destrucción. Dice en el capítulo 7, verso 1, voy a leer en la Biblia de las Américas. Hace un momento he estado leyendo en la versión 60, ahora voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Entonces Dios, dentro de esa creación, dentro de todo ser viviente, Dios escoge, y cuando dice he visto que solo tú eres justo, no está diciendo que las virtudes de Noé le hayan permitido ser salvo de esa condenación. La palabra para ver es ra en hebreo y quiere decir, entonces Dios aprobó o consideró, escogió a Noé, lo estimó dentro de todos para que este hombre fuese salvo. Y el propósito es que Dios pueda continuar con su plan perfecto, su promesa. Así que cuando nosotros vemos también en las generaciones anteriores a Noé y posteriores, vamos a ver un propósito de las genealogías: mostrarnos el personaje por donde Dios continúa su plan salvífico. Los patriarcas tuvieron muchos hijos, dice, normalmente tuvieron hijos e hijas, pero se enfoca en uno solo. En este caso se está enfocando en Noé, en esa genealogía, pero también está diciendo aquí que Dios lo ve con agrado, que Dios lo escoge dentro de toda esa generación para que Él pueda ser perfecto en sus generaciones, en sus descendientes. Recordemos que Él viene de Nos, de aquellos hombres que invocan el nombre de Dios, y también de Noé vendría aquella promesa, el cumplimiento de la promesa y el Mesías en el futuro. Entonces nosotros podemos ver cómo Dios está obrando con misericordia. Esto es lo que se llama gracia. Cuando está todo condenado a la destrucción, Dios da un favor inmerecido. Dice en el verso 4, ¿cuál era el plan de Dios? Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y escuche esto: y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. No era una creación de Dios también, todo era una creación de Dios, pero dentro de esa creación Dios escoge a Noé y su familia. Eso es gracia. Gracia es darle o mostrarle el favor a quien no lo merece. Mientras todos están condenados a la muerte, Noé y su familia reciben la bendición de Dios para conservar la vida.
y preservar la promesa, el cumplimiento del plan de Dios a través de ellos. Dentro de todo este mundo, hoy tú y yo nos pudimos levantar, y yo puedo ver aquí a varios hermanos conectados. Tú y yo, hermano, tu familia y mi familia, hoy podemos escuchar la palabra de Dios. Seres queridos nuestros han partido, pero hoy nosotros tenemos esa gracia. Podíamos haber perecido igual que cualquier otro, pero hasta hoy tenemos esa gracia porque Dios sigue cumpliendo su propósito en nosotros. Dice en el capítulo 7, verso 6. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Era un jovencito de 600 años, porque va a morir de más de 900 años. Y en el verso 7 dice: y entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Dentro de millones de personas, no sé si ya la tierra se había llenado como ahora, entonces serían billones de personas. Dios escoge una familia, a un hombre de hecho, a Noé, y a su familia para mostrar su misericordia. Esto es gracia, la gracia infinita de Dios. Y cantábamos hace un momento: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es un pasaje que Pedro dice. Lamentablemente ahí nos falta un pequeño párrafo, una pequeña frase del texto, cuando dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él va a estar haciendo esa obra de confirmarnos y afirmarnos. Entonces, para que Dios realizara esa obra también era necesario este proceso: escoger a aquellos que iban a revelar su gracia. Y nosotros podemos seguir viendo la historia. Dentro de la humanidad, Dios escoge a Abraham y a su descendencia para formar una nación que muestre la gloria de Dios, para que muestre esa gracia, esa misericordia a los que no le conocen y puedan ser salvos. Lamentablemente ellos no han tenido este propósito. Y dentro de la humanidad también Dios te ha escogido a ti y a mí, la iglesia del Señor, para que muestre esa gracia. Somos un prototipo, o más bien somos la imagen de lo que Dios hizo con Noé. Ahora nosotros en un mundo moderno, o ¿cómo le llaman ahora? No moderno, postmoderno, que es una paradoja, ¿no? Porque no puede haber algo más moderno que lo moderno. Lo moderno es lo que estamos viviendo en este momento. Pero bueno, en este tiempo Dios nos puso. Veíamos en el capítulo 6, cuando todo el mundo estaba lleno de perversidad, Dios escoge a Noé. Noé halla gracia ante los ojos de Dios. En este mundo tú has hallado gracia ante los ojos de Dios, has tenido la salvación de Dios. Tú y yo somos ahora como ese Noé y su familia, recibiendo la gracia infinita de Dios, el Dios de toda gracia. Ahora Dios está haciendo perecer a todo el mundo, así como prometió que morirían cuando Adán le dijo que iba a morir si pecaba. Nosotros estamos viendo cómo el mundo se ha llenado de maldad, y entonces Dios va a traer aniquilación a su creación, y es algo que no podemos entender. ¿Cómo Dios va a hacer esto con su creación? Y hay mucha gente que dice: Dios es amor, no creo que Él me vaya a juzgar o me vaya a condenar, porque es como un padre. Pero pensamos en un padre alcahuete, en un padre que no corrige a sus hijos. Pero Dios es un Dios no solamente santo, perdón, sino es un Dios justo, y es un Dios verdadero que cumple su promesa. Y así como cumple su promesa de salvación, también cumple su juicio, cumple su pacto. Sin embargo, nuestro Dios da gracia a un hombre y a su familia, y únicamente por Él y a través de Él va a mostrar la misericordia, y esa misericordia va a llegar hasta nosotros. Y veíamos en el verso 11 al principio del servicio, y ponga mucha atención aquí: en el año 600 de la vida de Noé, año 600, en el mes segundo, a los 17 días del mes, 17 del mes segundo, año 600, aquel día fueron
rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Noé tiene 600 años y viene este diluvio, y solamente los siguientes versos nos dice que entra Sem, Cam, Jafet, sus esposas y la esposa de Noé, 8 personas en total. Pero en el verso 21, y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra. Una familia. Parece que Dios es injusto, pero realmente ahí es donde vemos la misericordia, ahí vemos la gracia, el favor inmerecido, porque también esa familia era igual que el resto de las familias. Igual nosotros somos como todos los demás, pero Dios nos ha visto, nos ha considerado para mostrar su misericordia. Dice el verso 22, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida. ¿Quién le había dado vida a Dios? Pero Dios está destruyendo todo lo que hay. Verso 23. Esta palabra es muy fuerte en la versión de la Biblia de las Américas. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había. Dios está exterminando, no deja nada. Él está destruyendo todo. Dice, fue exterminada de toda la tierra, aves, animales, todo. Y al final del verso 23 dice, solo Noé y los que estaban con él, solamente ellos, los que estaban en el arca, son los que pudieron vivir. Tal vez el mundo está pasando por un juicio, y viene un juicio todavía final cuando el Señor vuelva, pero estamos pasando por un juicio. Pero la iglesia en medio de eso está siendo guardada. Se está manteniendo, y oro porque posiblemente algunas congregaciones van a tener que reorganizarse. Posiblemente algunas congregaciones o algunos hermanos que no estaban firmes no vuelvan a las iglesias porque su fe ha decaído. Pero hay hermanos, y yo doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos que está conectado aquí, y otros hermanos que lo ven también en YouTube, que no pueden verlo en este momento. Y cada uno que está aquí está con su familia en su casa, oyendo la palabra de Dios, buscando al Señor en un tiempo de oración, unos minutos antes preparándose. Hay quienes cuando nosotros iniciamos ya están ahí. O algunos hermanos nos están preguntando, hermanos, todavía no inician y apenas va dando la hora. Gracias a Dios, porque hay esa hambre del Señor, de la palabra de Dios. Y Noé entra en el segundo mes del año 600 de su vida, en el día 17. Y todos podemos decir, bueno, estuvo ahí 40 días y 40 noches, después salió. Es como haber tomado un tour, ¿cómo se llama esto? Estos barcos ahora modernos, un crucero, y qué bonito. No, hermanos, pero no fue nada bonito. Primero tuvo que construir ese barco, prepararse, juntar alimento, vivir con los animales. Y yo recuerdo un disco, bueno, ahora ya es canción, era cassette al principio, el Arca de Marcos Vidal. Si usted no lo ha escuchado, escúchelo, está muy bien para los niños, pero también para los adultos. Y lo que es vivir en medio de los animales todo ese tiempo, pero sobre todo saber que tus seres queridos, que tus vecinos, que la gente con la que conviviste ha muerto. Y dice que subió 7 codos, 3,5 metros por arriba de la punta de las montañas. O sea, nadie pudo ser salvo. Un juicio, un exterminio total. Y esto es lo que dice: Dios exterminó, y no podemos entender esto. ¿Cómo Dios hace eso con su creación? Y Noé, en medio de ahora sí, en la inmensidad del mar, del agua, tal vez en un barquito se veía perdido, pero ahí hay 8 personas que van a continuar con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, y que van a traer el seguimiento de ese propósito eterno de Dios. Y dice en el capítulo 8, verso 1, Dios podía haberlos dejado ahí, pero dice: se acordó Dios de Noé. Y claro, de Noé y de todos los que iban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, que descendiera el agua. Cuando Dios se acuerda de su creación, no es que Dios se hubiese olvidado, Él lo tiene presente, sino que está diciendo: entonces
Dios permitió que llegara el tiempo, que continuara con ese plan que Él tenía. Dios lo pasó por esa dificultad y esa prueba. Yo me imagino, y no sé en el caso tuyo, hermano, si hay una condenación, si hay un juicio, pero dentro de todos ellos, Dios te escoge a ti, Dios me escoge a mí. ¿Cómo estaría esta familia, Noé y su familia, en esa barca? Agradecidos, contentos, a pesar de toda la tribulación y de todo el dolor que podían pasar. Yo sé que cuando pase esta pandemia, los que Dios permita que estemos con vida y que volvamos, también estaremos agradecidos, no solamente por la salvación que nos ha dado, sino por un día más en esta tierra para poder glorificar su nombre y decir que Él es bueno. Porque aún si partimos con el Señor, que dice Pablo, es ganancia. Debemos estar preparados para ese momento. Pero mientras llega ese momento estamos pasando por pruebas, por dificultades. Pero Dios está viendo, Dios está tomando en cuenta todo. Y cuando dice el capítulo 8, verso 1, y se acordó Dios de Noé, no es que Dios los hubiera dejado, Dios había provisto todo. Pero ahora dice Dios, es el tiempo. Y entonces acordándose de esa familia que está allí, en el verso 2 dice, y se cerraron las fuentes del abismo. Entonces Dios empieza a detener toda esa lluvia que caía. No sé si usted ha estado en un huracán o en una tormenta en el mar, pero eso es terrible. Usted ve salir del mar. Yo no he estado en una tormenta en el mar. En ciertas ocasiones tal vez un poco de turbulencia, pero no una tormenta. Pero sí he estado en temporales muy fuertes y en huracanes, y es terrible. Los árboles completamente se caen, los postes de concreto de la luz o hasta los espectaculares que son de metal se doblan como si alguien los hubiera agarrado y los hubiera comprimido, o como un lápiz que se quiebra, así se quebraban los postes de la luz. Es una fuerza terrible. Se imagina 40 días y 40 noches lloviendo intensamente, muriendo todo ser viviente. Pero al acordarse, quiere decir, cuando Dios entonces empieza a traer calma, hace que se cierren las fuentes de las aguas, que deje de llover. Y verso 3 dice, y las aguas bajaron gradualmente, y Dios empieza a traer calma. Yo sé que muchos empezaron con temor o han tenido temor, y sobre todo cuando un ser querido, un ser cercano ha padecido esto de el virus del COVID o ha fallecido, y ha sido un dolor terrible, y empieza el temor. Pero Dios empieza a fortalecer y a traer calma. Y aunque Dios va a actuar, y Dios está actuando en todo momento, aunque parece que esté en silencio, no lo vemos, porque esperamos que a veces Él actúe en ese momento. Pero Él está actuando, no lo hace prontamente, está esperando el momento. Y de esta manera estaba actuando con Noé y su familia. Y en el verso 12 nos dice que Noé está esperando el momento, y cuando se detienen las aguas, entonces Él envía aves para que vayan, pero regresan. Y hasta el final una paloma regresa con una ramita, y entonces sabe que ya se ha descubierto parte de la tierra. Y finalmente esa paloma que vuelve a enviar después de 7 días, cada cierto tiempo les está enviando, ya no vuelve. Eso quiere decir que encontró donde reposar. Pero en el verso 12 dice, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, pero ya no volvió más a él. Ella se quedó ahí, ya había descendido el agua. Dios se acordó, y Dios está permitiendo que todo vuelva a la calma. ¿Qué está pasando en nuestra vida el día de hoy? Dios se ha acordado de nosotros, Dios nos está viendo. Yo quería llegar el día de hoy hasta el capítulo 9, hablar del pacto, pero hermanos, vamos a seguir meditando en eso, y yo les invito a seguir meditando en la palabra de Dios. Y en el verso 14, ¿se acuerdan qué mes entró Noé al arca y vino el diluvio? En el año 600 de su vida, en el mes segundo, en el día 17. Verso 14. En el mes segundo, es el mismo mes, el día 27 del mes, ya nos dice cuándo. Estaba seca la tierra, pero del año
si usted ve antes, del año 601 de la vida de Noé. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé con la familia, con los animales? Yo creo que se volvían locos ahí dentro. El olor, muchas cosas pasaban ahí. 1 año y 10 días. 1 año y 10 días en esa barca. Un tiempo tal vez interminable. A veces nos quejamos, pero nosotros podemos ir a comprar a la tienda o pedir cosas que nos traigan a casa, o en ocasiones vamos a trabajar o salimos con mucho cuidado, pero salimos. Pero estas 8 personas estuvieron 1 año y 10 días atendiendo, limpiando a los animales, preocupándose si Dios se acordaría de ellos, si tendría vida, si valdría la pena todo lo que habían hecho, si finalmente ellos también salvarían la vida. Pero Dios los había guardado, Dios se acordó de ellos. Eso es la gracia de Dios. Dios tomando cuidado de sus hijos, viendo en todo momento a sus hijos, a pesar de la tribulación. Dice entonces en el verso 14 que 1 año y 10 días estuvieron en el arca, y en el verso 15 dice: entonces habló Dios a Noé. Dios se acordó, empieza en el capítulo 8, verso 1. Dios hace que pare la lluvia. Dios hace que desciendan las aguas. Dios hace que se descubra la tierra. Y ahora Dios habla a Noé. Esto es cuando Dios se acuerda de nosotros. Posiblemente estás pasando por una prueba y dices: yo no escucho la voz de Dios. Pero estamos por ese diluvio, por esa prueba, estamos todo un tiempo difícil. Pero va a llegar el momento en que, en el momento adecuado, que Dios se ha acordado de ti, entonces Dios va a hablar a tu corazón. Dios está hablando a nuestro corazón. Y en el verso 16 le dice: sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, bueno, y todos los animales. ¿Cómo saldría? Y esto queda muy ad hoc con el mes que estamos viviendo. En el año 1521 somos conquistados, esa es la palabra, somos oprimidos por una nación europea. Se nos quita la identidad, se nos quita hasta la dignidad en muchos sentidos. Y creo que no es tiempo para guardar rencor, pero de esa manera estaban nuestros compatriotas indígenas, prehispánicos. Y esto viene desde el año 1521 y vienen luchas y son reprimidas, y en muchas ocasiones son tenidos como esclavos, o peor que esclavos, son tenidos como animales. Y yo quiero decir que no soy tan viejo, pero logré ver algunas de estos tratos, y a veces todavía lo veo. Esta semana precisamente en las redes sociales vi algo que me causó indignación, pero veo todavía en ciertos lugares, en ciertos pueblos, como la gente que se siente un poco más llama a los otros por ser pobres o por ser indígenas, les llama indios, los menosprecia. Pero todos tenemos sangre indígena, y es un orgullo, porque independientemente de dónde hayamos nacido, somos la creación de Dios. Pero hermano, en el año 1810, no sabemos cuáles eran sus objetivos finales de esos libertadores. Posiblemente ponernos bajo el gobierno de otro país, no sabemos. Pero ellos lucharon, y muchos entregaron su vida por la independencia de México. Estamos hablando de 300 años de opresión, y hoy llevamos ya 211 años de libertad. Y después de todo ese año de esos años de opresión, ¿cómo se siente una nación que ha sido libre? No puede caber en el corazón el gozo. Y hermano, ¿te imaginas esta familia que estuvo todo ese tiempo ahí? Todos perecieron, y ellos por fin tocan tierra firme, salen del arca. ¿Cómo se sentiría?
1 año y 10 días, y solamente ellos estaban con vida. Era señal de que Dios se había acordado de ellos, que Dios los había visto, Noé, su familia y los animales. Y recuerda también la bendición que había dado a Adán y a Eva, y les recuerda esa bendición de ser fructíferos. Y hoy que el Señor nos ha hecho libres, también esa es la bendición para nosotros. Nosotros empezamos a ser fructíferos, a reinar con Él. Dice en el verso 17 del capítulo 8: saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganado, todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Nuevamente Dios da esa bendición ¿a quiénes? A los que Él escogió, a los que Él libró y a los que Él les dio su gracia, les mostró su gracia, de los que se ha acordado. El hombre entonces vuelve a invocar el nombre de Dios. Recordemos que la tierra se había corrompido. Enós y su familia empezaron a invocar el nombre de Dios. Y ahora esta familia que ha sido salva, dice en el verso 20: y edificó Noé un altar al Señor. Aquellos que hemos recibido la gracia de Dios, ¿qué debemos hacer en nuestra vida? Edificar, levantar un altar al Señor. Y dice que entregó ahí su holocausto, animales limpios, ofreció holocausto en el altar. Hoy el Señor nos pide un sacrificio vivo, nuestra vida en obediencia en sacrificio vivo. Verso 21: y el Señor percibió de aquellos que fueron salvos, de aquellos a los que les mostró su gracia, que estuvo cuidándolos y que ahora los ha visto, les ha hablado y los ha sacado para que vuelvan a vivir, a ser fructíferos. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Y por qué le llamé gracia? Porque nos damos cuenta que Dios está diciendo: la intención del hombre, el corazón del hombre es malo. Y Noé es el que continúa esa genealogía, esas generaciones de los hombres. Pero Dios conoce el corazón, pero Dios se apiada. Eso es gracia, misericordia, y no volverá a destruirlo de esta manera. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 11, verso 7 en el Nuevo Testamento. Y dice: por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no venían. Con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él se preparó para salvar a su familia, y a través de creerle a Dios, de obedecerle a Dios, estaba condenando al mundo que no le creyó. Nosotros, a través de recibir a Jesús y creerle, somos salvos de esta condenación. ¿Y qué estamos haciendo? Cuando muchos dicen que juzgaremos al mundo, estamos juzgando al mundo, porque a través de la fe y a través de la obediencia, nosotros estamos recibiendo la promesa de vida en el Señor, y el mundo está siendo condenado por no haber creído en el Señor. Y nos salvó, pero nos salvó de pura gracia. Dice Tito capítulo 3, versos 5 al 8. Nos estamos identificando con Noé. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así como Dios salvó a Noé y a su familia, así nos ha salvado a nosotros. Por el lavamiento de la regeneración. Mire, también nos pasó por agua, como por el diluvio, por aguas, un lavamiento. Y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados, nos vio justos en medio de esta generación. Igual que a Noé, ¿se acuerda que lo vio justo? Pero ha sido porque Él nos vio así, Él nos justificó. Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios 2, 8 dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es
don de Dios, es gracia, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún sabiendo que nuestro corazón está de continuo hacia el mal, Dios muestra su gracia y nos ha salvado para que vivamos en esas buenas obras. Y quiero terminar con Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Hablando acerca del diluvio, está diciendo en los tiempos de Noé, ese mensaje, esa salvación se dio, y es como Jesucristo hablándole a través de Noé a esa generación. Pero en el verso 21 nos está diciendo, comparando ese diluvio con el bautismo que hemos recibido los que creemos en Jesús. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. A través de Jesucristo y a través del bautismo es como si Dios nos estuviera salvando en el tiempo de Noé. De hecho, el verso 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Mira, esa imagen, esa misma imagen como Dios salvó a Noé, ahora también se manifiesta en nosotros. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Es como esa arca salvándonos y nos ha pasado por las aguas. Ese simbolismo es a través del bautismo para decir ahora somos salvos, no por obras, sino por la gracia del Señor. Yo quisiera que hoy veamos y entendamos qué tan dichosos somos, bienaventurados somos, porque independientemente del tiempo que estamos viviendo, Dios está guardando nuestra vida para la salvación. Posiblemente algunos hemos enfermado o enfermaremos. Algunos han fallecido, han partido y partiremos, porque todos los hombres moriremos. Pero en medio de esta generación, Dios vio a Noé justo en sus generaciones. Dios te está viendo a ti como ese hombre, esa mujer justificados en Cristo para que puedas vivir la eternidad con Él. Y vio Dios a Noé, se acordó Dios de Noé y Dios se ha acordado de ti. Dios me ha visto, Dios te ha visto y Dios nos ha hablado y ahora nos ha sacado a esos lugares. Ahora, ¿qué debemos hacer? Levantar un altar en nuestra vida para glorificar a Dios. Cuando pase todo esto, de hecho no tenemos que esperar desde ahora. Nuestra vida sea para glorificar a Dios. Lo que publicas en las redes sea para glorificar a Dios. Lo que compartes con tus vecinos, por teléfono, con alguien que está en la casa, sea para glorificar el nombre de Dios, para que ellos sean salvos de esta generación. Tú y yo hemos sido salvos. Hermano, no seamos egoístas. Estemos agradecidos con Dios, pero también seamos generosos compartiendo esas buenas de salvación a los que aún están perdidos. Yo recuerdo un canto muy viejito, cuando cantaban los hermanos con guitarra. Bueno, aquí en México así se cantaba con, ¿cómo se llama? Boleros y todo eso, música ranchera. Y había un canto que decía así: ábrenos, Noé, ábrenos la puerta. Todos gritaban. Y posiblemente así es, pero ya no se podía hacer nada porque Dios había cerrado esa barca. Posiblemente ahora es tiempo cuando muchos puedan entrar en esa barca, en Jesús, y puedan ser salvos. Pero va a llegar el momento que aunque clamen y griten, Dios habrá cerrado esa puerta. Así que hoy es tiempo que nosotros todavía hablemos esa palabra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias primero por mostrarnos tu infinita misericordia al habernos salvado en esta generación y dar vida para nuestras generaciones, para nuestros descendientes. Pero también pedimos perdón, Señor, porque teniendo paciencia por esta humanidad, nosotros hemos sido lerdos, hemos sido tardos para hablar tu palabra, hemos sido ociosos. Tal vez, Señor, no hemos tenido el compromiso, ni muchas veces hemos sentido que es un privilegio, sino a veces nos hemos avergonzado de publicar
la salvación en medio de este mundo que está condenado a la destrucción. Abre nuestros labios, y así como en el capítulo 3 y capítulo 4 vemos a los discípulos en Hechos sufriendo por causa de Cristo, pero ellos dicen se sintieron gozosos por haber sido tenidos dignos de sufrir por el nombre de Jesucristo, y ellos oran: permite que con más denuedo hablemos de este evangelio. Así hoy, Señor, permítenos que con más denuedo hablemos tu palabra, porque hay gente que todavía se está perdiendo, familiares queridos nuestros, vecinos amados, amigos muy entrañables que se están perdiendo, pero queremos, Señor, que escuchen tu palabra y que entren y sean salvos. Mira, Señor, acuérdate de nosotros, muestra tu gracia en medio de este tiempo de sufrimiento, y gracias porque nosotros estamos disfrutando de esa misericordia tuya, y hoy, Señor, podemos compartirla. En el nombre de Jesús, amén.